Este método es conocido como elección de estudio, que comenzó a utilizarse en Japón en las enseñanzas de la matemática al principio del siglo XX, aplicado para mejorar el desarrollo profesional de los docentes al organizar procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se enfatizan objetivos educativos reales y desafiantes. Constitución del equipo de trabajo para el estudio de casos y formulación de interrogantes a los que se le enfrentan durante el desarrollo de la práctica. El docente responsable plantea a sus compañeros el tipo de práctica del aula, objetivo de observación y reflexión. Se lleva a cabo las observaciones y se registra todo lo que se acontece en el aula a través del diario de campo, registrando evidencias del aprendizaje de los estudiantes y qué tipo de habilidades y pensamientos provoca. Se realiza una revisión de toda la información obtenida. Se diseña un guión para los estudiantes para incorporarlos y conocer sus impresiones. Se realiza un informe del caso para la siguiente práctica de aula, introduciéndose mejoras en los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre sus ventajas encontramos que mejora la práctica docente, fortalece el desarrollo de competencias profesionales. El foco de atención es el aprendizaje del estudiante. Ayuda al docente a trabajar de forma cooperativa. Desarrolla el pensamiento crítico. Eleva la confianza profesional del docente. Solo es aplicado para la práctica docente en instituciones educativas. No permite realizar la investigación fuera de la institución, ya que los datos válidos serán los que se obtengan dentro del aula en la práctica docente. El docente que realiza su investigación puede mostrar datos erróneos de su práctica para no exponer a la crítica de los demás docentes. El ejemplo de estudio de caso donde se aplicó el método Lesson Study tiene como tema el sentido de la práctica en tecnología educativa. Este método se ha desarrollado a través de un estudio de caso realizado con el alumnado y el profesorado de la asignatura de Tecnología Educativa e implica el análisis y reflexión crítica de una realidad que van a tener que abordar en su futuro profesional. El estudio de caso lo conforman el docente de referencia de la asignatura, el docente investigador que realiza las observaciones y el equipo de trabajo compuesto por 14 docentes. Además de estos, también se toma en cuenta el grupo de alumnos que participa en la práctica de aula observada. Dentro de esta investigación se han empleado técnicas de recogida de datos propias de la investigación cualitativa para evidenciar el proceso vivido. Las técnicas empleadas han sido la observación de aula, que tuvo un tiempo de 6 horas, la redacción de un diario de campo por parte del docente investigador, el grupo de discusión y finalmente una entrevista que se realiza al profesor de la asignatura en su trabajo final dentro del aula. El análisis de datos se realiza a través del análisis interpretativo del contenido de la información cualitativa recogida, fijando cierta conexión entre los datos obtenidos. A una de las conclusiones que se llegó dentro de esta conclusión y en relación con el método Lesson Study es que introducir nuevas técnicas de observación permiten potenciar la fase de análisis y reflexión para desarrollar acciones concretas de discusión colectiva, destinados a mejorar las prácticas futuras. Además de eso, refuerza el papel del alumnado en las observaciones y en el análisis de los resultados de las mismas, que llevan a entender lo que sucede en el aula y los desajustes entre lo que se planifica y el desarrollo de las prácticas. Como conclusión podemos decir que la metodología de Lesson Study es relevante a la hora de incrementar el conocimiento pedagógico del profesorado en el escenario de la enseñanza. Este es el primer paso para definir estrategias de mejoras que ayudarán a superar dificultades detectadas en el proceso de construcción y desarrollo de la identidad profesional propias del docente, en la toma de conciencia del tipo de experiencias que se deben formar parte del proceso formativo.